Bueno, Dios los bendiga. Esta era la última parte con algunos detalles que se me fueron escapando de todas las charlas. Los tenía anotado y iba a dar un pantallazo sobre eso que se me fue en ese momento porque todo esto no fue leído, fue todo fluido, ¿no? Del conocimiento, de la experiencia y de lo que Dios trae de la palabra de Dios, ¿no? De la escritura. Pero justo que me iba a despedir después, hoy mismo, pero no me voy a despedir nada porque esa última parte no ha llegado. Vamos a esta anteúltima parte, ¿no es cierto? Si Dios quiere. Porque recibí una consulta de hermanos que yo he conocido, ¿no? De la congregación, que están pasando algunas cosas que yo quiero aprovechar estas charlas para comentar esta situación, no para contarles porque sí, sino para que es una parte que no había tocado profundamente, ni lo voy a hacer ahora tan profundo tampoco, porque son pocos minutos, pero sí les quiero aclarar algo, porque si no queda algo inconcluso. Y yo entiendo que muchas iglesias cristianas interpretan diferente estas cosas, pero otras lo hacemos de esta manera, otros siervos. Eh, yo escribí un libro, escribí varios, yo les dije, dos sobre posesiones y ángeles caídos, demonología. Y hay otro que no les mencioné, que se llama Después de esta vida. Y habla desde el principio hasta el final, dónde van las personas antes de Jesús que fallecieron y después de Jesús que fallecieron. Esto basado en, lo quiero hacer lo más breve posible, basado en que si el Señor Jesús, dice en Tesalonicenses, que vendrá a buscar a los suyos, a los cuales primeramente tomará a los muertos, a los que durmieron, y juntamente los tomará a los vivos, y los llevará consigo, a los muertos y a los vivos, se entiende fieles en Cristo, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, esos muertos fieles en Cristo, si a partir de ahí los viene a tomar en un sonar de trompeta, en un instante, como ladrón en la noche, ¿dónde estaban entonces los muertos? Si no era que estaban con ella, los fieles. Con razón Esteban, cuando estaba muriendo apedrado, vio el cielo abierto y vio al Padre y al Hijo a la diestra y no vio ningún muerto. Y con razón Juan, que ve, dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y vi un montón de cosas y de seres espirituales con más ojos y no había ningún muerto. Al contrario, Juan dice que unos salieron debajo del altar y dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, vas a tener y no vas a vengar nuestra sangre? Y dijo, le dio ropa blanca y que esperen un poco más. Entonces, estas cosas llaman la atención cuando uno dice, si vos morís, vas derechito al cielo. Si crees en Jesús, vive en tu corazón, si te convertiste, si te bautizaste. Bueno. Y si no, por tu desobediencia, por tu alejamiento de Dios, la ausencia de Dios, va derechito al infierno. Hay dos caminos, cielo e infierno, cuando morís. Incluso dice que uno se presenta ante el trono, ante el juicio primario. Algunos de denominaciones dice, y primero hay un juicio, el de Cristo, para que entres al cielo ahora. Y toman un texto de Pablo que dice que si me muero soy presente con el Señor. Bueno, la cosa es que si esto fuera así, y si uno ya tiene decidido el destino, y los mismos que predican eso, sus mismos teólogos dicen que ese destino no se puede cambiar, nadie toman a Lázaro, por ejemplo, y al mendigo, y le dice, Lázaro, no podés venir para acá, un gran abismo nos separa, no se puede cambiar eso. Dice los mismos teólogos que afirman lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si ese destino no se puede cambiar, y ya está, cuando uno muere, va a condenación o a salvación. Entonces, que alguien me explique para qué será el juicio final.
Entonces, si ya están juzgados, ¿qué van a llamar Dios en su gran trono blanco a todos los muertos para decirle, ¿salieron del infierno? Sí, Dios, te estamos quemando. Bueno, los juzgo de vuelta. Bueno, al infierno otra vez. No tiene sentido el juicio final, donde el mar, todo, entregan sus muertos. Sí, los que ya están condenados. No tiene sentido el juicio final. Es más, ese juicio final, aparte de no ser tan condenatorio, este, es un juicio de esperanza, porque dice que unos serán despertados para condenación y otros para salvación. Entonces, los que no participaron del día del Señor, como cristianos en este tiempo de su venida, y y tendrán dentro de 1000 y pico de años, pues mira, mañana y después, al final de todo, el juicio final, aparentemente la Biblia misma dice que unos serán condenados y otros no. Cada uno será juzgado según sus obras, dice el Apocalipsis. Eso dice la Biblia. Ahora los razonamientos de los teólogos que dicen, no, no, ya están condenados. ¿Y para qué lo van a juzgar? ¿Para volverlo al mismo lugar? Y si aparte la Biblia dice que van a juzgarlo según sus obras y unos van a ser condenados y otros no, ¿te das cuenta que estás tomando mal el texto ese que dice no, no puedes pasar para allá, una gran cima nos separa? Claro, si todavía no había muerto y resucitado Jesús. Eso estás diciendo pasó en el viejo pacto, donde estaban en el Seol, ¿eh? Del nuevo pacto hay otro lugar. ¿Sabes cuál? El que Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba al lado, sin bautizar y sin convertirse, sin pedir perdón ni arrepentirse. ¿Te das cuenta? Hay un lugar especial. Pero Él todavía no vino a buscar a los vivos y a los muertos fieles. Todavía no vino a buscar a los muertos como el ladrón del paraíso. Ese era el muerto que él mismo llevó al paraíso. Y tantos que se mueren van allá. Y esa es la presencia, a su presencia que dijo Pablo. Pero Jesús sigue a la diestra del Padre, como dice la Biblia. Y entonces los muertos, ¿dónde están? Si después van a hacer en el juicio final. Para todos es, menos para los cristianos que tuvieron parte en la primera resurrección, acá en la venida que venga ahora, próximamente. Bien, todas estas cosas me hicieron escribir un libro que tiene 400 textos que van apoyando esto. Y entonces los muertos no están en el fuego, ellos serán llamados y después serán condenados. Sí, a los que son condenados les tocará el lago de fuego con el diablo y su séquito, pero no ahora. ¿Y qué están en el lugar feliz los muertos infieles? No, claro que no. Alejados de Dios, nada pueden hacer. Entonces están en un lugar de sufrimiento, de dolor, del dolor, de los espíritus, ¿sí? De las fuerzas espirituales del mal que los manejaron como títeres o por los cuales se dejaron llevar en esta vida, cuando en un momento se para el corazón, mueren por accidente o por enfermedad, o por homicidio, lo que sea, quedan en ese mismo estado. Nadie que se murió mal, triste o angustiado, al morirse siente de repente un golpe de felicidad permanente que le duró desde entonces. Cada cual queda en su estado. Entonces, esa es su tortura, porque si está alejado de Dios, sigue alejado de Dios. Si es incrédulo, sigue incrédulo. Como un incrédulo va a morir, dice, del momento que morí creí. No. Entonces, todos siguen en su mismo, sin cuerpo. Por eso muchos están en los sepulcros, dice la Biblia, en esos 400 textos que están en este libro. Y
otros están en sus moradas, moradas oscuras, moradas de tinieblas. Se juntan con sus pares. Es lo mismo que acá en la vida. Los jugadores con los jugadores, los locos con los locos, los viciosos con los viciosos. Acá en la vida es así. Lo mismo pasa. Y en todos los ámbitos hay tristeza, hay dolor, hay desapego, hay falta de amor, hay soledad, hay sufrimiento. Esa es la antesala de lo que se jugaría después el infierno, un lago ardiente de fuego y azufre. Entonces voy a seguir dando estas charlas, porque las pensaba terminar hoy, como te dije antes, pero voy a seguir dándolas para explicarles que esos muertos, sufrientes, angustiados, algunos están con su sufrimiento, su dolor, presa del rencor, del odio, del enojo, de la injusticia, de no creer, agnósticos, ateos o engañados de las religiones, desilusionados. Y otros mueren poseídos. ¿O ustedes creen que los poseídos, antes de morir la persona, el espíritu dice, mejor me voy porque este se va a morir? No, el mismo que los manejó. Se cree que siempre pensó el espíritu inmundo que posee, le pertenece. Eso es lo que nos dice siempre. Cada uno que echamos dice, me pertenece. Dicen. Una frase muy común entre el poseído. ¿Y qué creen? Que ya no, sin cuerpo, no, gracias. No, si a él no le pertenece es solo el cuerpo. Él tomó dominio del espíritu. Si él quería un cuerpo, hubiese agarrado un robot, entonces, un robot sin alma, un juguete, una juguetería, hubiese agarrado un oso peluche y ya tenía el cuerpo. No, el diablo quiere arruinarle el plan a Dios. Los peluches no están en el plan de Dios, el hombre y la mujer sí. Entonces, él le roba las almas de Dios, es un ladrón, homicida, la quieren matar, destruir. Entonces no se trataba solo de porque tenía cuerpo, se trataba de que era un alma viviente, ya conocida de Dios desde antes que el mundo fuese, dice la Biblia. Entonces, cuando la persona muere endemoniada, sigue endemoniada, por lo que están escuchando. Y entonces hay almas, porque ya no tienen cuerpo, que siguen endemoniadas, presas de los demonios, y las llevan a las tinieblas, donde ellos están, o las llevan a otras posesiones u otros lugares donde quieren apropiarse, ellos quieren apropiarse, y después se creen dueños. Bien, todo esto para decirles que entonces hay almas, hay espíritus de muertos que no están condenados, como dice la Biblia, no ha llegado el juicio final. Y están en lugares de tortura, de dolor, de sufrimiento continuo, el mismo que llevaban cuando murieron sin Dios, o endemoniados. Un día todos serán despertados también, y serán expuestos en el juicio, ya sin demonio, y serán juzgados según sus obras, dice la Biblia. Y no todos irán a condenación, según sus obras será la cosa. Así que, contradiciendo toda la teología, y que la aclaro en el libro llamado Después de esta vida, que voy a dejar el enlace para que cualquiera lo pueda leer por internet. Ustedes dirán, ¿este quiere vender libros? No, aclaro que nunca vendió un libro, los libros son gratis, los míos, pero este es por internet. También en papel yo los regalo, no se vende ni uno. Después de esta vida es un libro donde con 400 textos bíblicos yo les aclaro esto a cualquier hombre que quiera introducirse en el conocimiento y buscar explicación, que yo le demuestre por qué los espíritus o almas de los fallecidos no están todavía en una condenación perpetua, en un infierno, sino que el infierno que viven es tal vez en sus casas, en sus lugares donde murieron, o en moradas de otros muertos afines, sufrientes y torturados, desconsolados, que es un tormento también.
Entonces, quien quiera saberlo, acá tiene 400 textos bíblicos para poder entenderlos, o en su caso, tratar de desintegrar cada texto bíblico con su conocimiento, anularlos a todos con otros 400 y poner otros 200, 300 que verifiquen la teoría que quiere decir interpretativa como verdadera. Así que esta charla van a seguir, porque una vez que se entiende que entonces hay demonios, hay espíritus de muertos, y son almas, y hay almas endemoniadas que murieron, entonces uno dice, bueno, si esas tres cosas no están en pleno para siempre en un lugar llamado infierno, ni están en un lugar para siempre llamado cielo, que seguramente no va a estar, porque estoy hablando de no los fieles en Cristo, los que murieron entregados a Jesús, no lo estoy contando acá. Eso van al paraíso, está muy claro que fue el ladrón en la cruz. Estoy hablando de los que la teología y toda la interpretación cristiana dice que no están en el paraíso y que dicen que están ya perpetuamente en un infierno. Bueno, estoy hablando que hay tres casos de lo que los mismos teólogos dicen, son el alma que murió endemoniada, debe ser otra cosa, y el demonio, que debe ser otra cosa, solo, sin alma, y esas tres cosas también están en un ámbito espiritual oscuro, por supuesto, y no está en un eterno infierno como lo quieren hacer creer sin fundamento bíblico, interpretando mal dos o tres textos. Así que de esa manera, una vez que entendamos esto, entendemos que cuando en las posesiones, porque de esto se trata la charla, en las posesiones, uno generalmente se encuentra echando fuera demonios. Y sí, es cierto, y Jesús lo enseñó y lo mostró. Pero hay algunos casos que nos sorprenden por su rareza, por su extrañez. Y entonces a algunos exorcistas les es fácil decir, no, este era un espíritu que se estaba haciendo el vivo, se estaba haciendo el que era una persona, pero no, es mentira de él. Y yo le pregunto, ¿por qué mintió? No, porque me dijo, me llamo Juanita y soy de tal pueblo y morí tal día. Pero es mentira, son mentirosos eso. Perfecto. Y vos que discernís también, ¿y por qué te mintió? No, porque te mienten. Así. No habíamos quedado que ellos eran inteligentes y que tenían estrategias válidas y muy sabias que engañan a muchos para poder esquivar que los echen. Sí, y bueno, ¿y qué estrategia están usando al mentirte diciendo soy Juanita y estoy en tal cementerio y estoy triste? ¿Qué pretendía? Que vos le digas, soy Juanita, quédate en este cuerpo, entonces, señora, quédese con Juanita, que es buena. El demonio que vos decís que era demonio pretendía eso. Él sabía que vos no ibas a hacer eso. Él sabía que le ibas a echar igual, ¿no? Claro, claro que lo iba a echar igual. No le voy a decir que desee Juanita. Para mí es un diablo y lo echo igual. Y si fuera Juanita, también lo echo igual. Ajá, y el demonio lo sabía, claro. ¿Y entonces por qué te iba a mentir? ¿Qué estrategia es esa? Le dice, voy a mentir esto, igual me va a echar. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Que no tiene sustento tu lógica. ¿Y qué pensás vos? Pienso que podía ser Juanita, ¿sí? Si existió, ¿por qué no? Y pero capaz que existió, pero miente, agarra un muerto cualquiera y dice que es él. Bueno, y explícame por qué. ¿Cuál era la estrategia? Si vos al explicarte que muerto era ibas a dejar de echarlo. No, y bueno, entonces, ¿para qué dijo esa mentira? ¿No habíamos quedado que el demonio era inteligente? Viste que no tiene argumento. Entonces, ¿qué? Y entonces hay demonios, hay muertos que partieron endemoniados y hay muertos solos, alejados de Dios, tristes, abatidos, pero no están endemoniados, están llenos de dolor.
y entonces eso habita en el campo espiritual oscuro, una y otra cosa, y a veces en las posesiones o en lugares o en casas se manifiestan. Y de ahí ya agarrar cualquier literatura de casas o de películas o donde sea, y empieza a tomar color la cosa. Y seguimos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.